Esta noche en el sur de la frontera, migrantes detenidos no tendrán derecho a fianza, asegura la Corte Suprema de los Estados Unidos. No emprenda este peligroso viaje, la frontera no está abierta, reitera Washington. Diversidad e inmigración alimentan motor económico de Los Ángeles. Continúan repatriando cuerpos de migrantes. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen nuevamente en el sur de la frontera, donde vemos las diferentes aristas sobre el tema, sobre el fenómeno de la migración. Yo soy Roxana Webb y comenzamos con el detalle de la información. Sin derecho a fianza quedarán los migrantes en detención prolongada mientras apelan sus casos de deportación. La Voz de América analizó con expertos este fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Migrantes detenidos durante periodos prolongados no podrán buscar libertad bajo fianza mientras impugnan sus casos de deportación, según el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos le garantiza a todas las personas el derecho a una fianza. Ahora, esa fianza es obviamente en casos criminales. Inmigración es una ley civil y consecuentemente la Corte no encontró que la octava enmienda que le garantiza el derecho a una fianza a una persona sea apropiado. La magistrada Sonia Sotomayor, la única hispana en el máximo tribunal, discrepó con la decisión y alegó que dejará a muchos extranjeros vulnerables, incapaces de proteger sus derechos, un argumento con el que concuerda este abogado constitucionalista. Casos de deportación y otros donde la gente puede esperar aquí en el país, tiene contactos, ha demostrado regresar a corte, que típicamente reciben fianza, ahora no lo van a poder hacer. Por su parte, colectivos como Border Network Human Rights consideran que el fallo, además de profundizar la criminalización de migrantes y violar el mandato a un debido proceso legal, también tiene un tinte político. Donde se ve y se permea esta narrativa de que el asunto de la migración es un asunto radioactivo políticamente. Entonces, yo creo que fue una decisión política más que legal. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Y la Declaración de Migración de Los Ángeles es el acuerdo más significativo de la Cumbre de las Américas y el resultado del liderazgo de la administración Biden para enfrentar las causas fundamentales de la migración. Esta es una tragedia, que las personas arriesguen sus vidas y emprendan este peligroso viaje solo para ser regresados, y algunos no sobreviven. Algunos sufren tal trauma en el camino, y realmente estamos construyendo formas más seguras y ordenadas y legales de buscar alivio. El secretario de Seguridad de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, en conversación con La Voz de América, se refirió a las iniciativas que está liderando la administración del presidente Joe Biden en torno a la seguridad fronteriza y oportunidades para la migración legal, acuerdos que fueron incluidos en la Declaración de Migración de Los Ángeles, firmada en el cierre de la Cumbre de las Américas. Y no puedo exagerar la importancia, y no puedo decir esto con demasiada frecuencia. No emprendan este peligroso viaje. La frontera no está abierta. Estamos construyendo caminos legales. El programa de reunificación familiar haitiano que anunciamos alrededor de la cumbre, el programa de reunificación familiar cubano, estamos ampliando los programas de trabajadores temporales, estamos construyendo caminos seguros y ordenados. La iniciativa regional liderada por Estados Unidos establece mecanismos para apoyar a los países que reciben un gran número de refugiados y luchan contra el tráfico humano en el hemisferio. Tenemos una iniciativa sin precedentes, a una escala y alcance sin precedentes, para golpear a las organizaciones de contrabando, para golpear a las organizaciones criminales transnacionales. Nosotros hemos emprendido una serie de operaciones diferentes, tenemos una campaña de disrupción y tan solo nos queda ser más agresivos para atacar esa conducta ilegal y a esos criminales. Al margen de la Cumbre de las Américas, el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se reunió con el canciller de México, Marcelo Ebrard, para hablar específicamente acerca de la implementación de los acuerdos anunciados durante esta jornada. Celia Mendoza, Voz de América, Los Ángeles, California. Vamos con una noticia muy triste. Buscan a una niña de 4 años desaparecida en su camino hacia los Estados Unidos.
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia participan en la búsqueda de la niña de 4 años de edad y de nacionalidad nicaragüense, Sofía Abigail Caballero Huete, quien permanece desaparecida desde el pasado 18 de mayo, después de que las corrientes del río Bravo arrastraran a la mamá de la pequeña, quien lamentablemente murió en el lugar. Según la información brindada, en las labores de búsqueda participan también personal de la Unidad Piedras Negras, quienes llevaron a cabo acciones de búsqueda en los diversos albergues de la ciudad. Las autoridades han indicado que esperan que las personas que vean los volantes de búsqueda ayuden a dar con el paradero de la pequeña. Sus familiares no pierden la fe de encontrarla con vida. Janier Caballero Centeno, padre de Sofía, emigró a inicios del año a Estados Unidos y ha manifestado su preocupación por la desaparición de la pequeña, por quien piden a Dios les permita encontrarla con bien y que pueda regresar al lado de su familia. María Esther Ordóñez, Acción 10. Y defensores de derechos humanos han reportado la trágica noticia de que 3 menores de edad de nacionalidad hondureña se encuentran secuestrados por estructuras criminales. Defensores de derechos humanos aseguran que 3 menores hondureños que se dirigían rumbo a los Estados Unidos de manera ilegal fueron secuestrados en México. Los defensores no precisaron el lugar de México donde fueron sometidos ni información personal de los pequeños por motivos de seguridad. Por la edad, no pudieron haber salido del territorio nacional solos, sino que se fueron acompañados de adultos, porque los traficantes de personas utilizan a los niños como escudo, aseguraron los defensores de derechos humanos. De igual manera, precisaron que las madres están solicitando la ubicación de estos 3 menores, pero no hay avances en la investigación de estos casos. Es una situación dolorosa, pese a que hemos venido hablando de los riesgos que conlleva exponer a un menor en la ruta migratoria, lamentan los defensores de derechos humanos. De igual manera, aseguraron que las autoridades mexicanas y hondureñas deben establecer un convenio para ponerle fin a esta problemática que se viene enfrentando año con año. Por su parte, DINAF indicó que más de 5,000 menores han regresado a Honduras en los primeros 5 meses de 2022. De Guatemala, México y Estados Unidos provienen estos indocumentados hondureños según los registros oficiales. En Honduras genera interés el ofrecimiento de 35,000 visas para trabajar en Estados Unidos. Yo les quiero darle un mejor futuro a mi familia, ya que en este país no podemos dar lo que necesitan. Pues yo espero que en el futuro darles un mejor enseñanza a ellos. Así como José Ángel, son muchos los hondureños que ante la falta de empleo en su país decidieron solicitar una visa para trabajar en Estados Unidos. Yo quiero aplicar para las visas. Yo presenté ya todos mis papeles y todo, y espero ser seleccionado para ayudarme el día de mañana y estar bien. Bajo este mecanismo, el recepto de la visa podrá permanecer de 3 a 6 años en el país norteamericano, siempre y cuando las empresas lo requieran, ya que el programa H-2B permite que los empleadores contraten de manera temporal a ciudadanos extranjeros. Según este experto, se busca incidir en el alto flujo de migraciones irregulares. Estados Unidos es una economía grande que necesita de mano de obra y en ese sentido hay oportunidades de trabajo. Por lo tanto, los mecanismos y las formas de una migración controlada, de una migración regular a través de la migración laboral. El Departamento del Trabajo dijo que estarán disponibles 11.500 visas H-2B para trabajadores temporales oriundos de El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití, de un total de 34.000. Para optar a las visas de trabajo temporales en los Estados Unidos, los participantes tienen que ser mayores de 18 años, no tener procesos judiciales pendientes y mucho menos haber sido deportados. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Y las remesas contribuyen significativamente en la disminución de la pobreza, al incremento del consumo privado y al crecimiento económico en diferentes países. Por medio de un estudio se dan a conocer los hallazgos y estrategias principales en la inversión de las remesas. Para muchos países, las transferencias de dinero de ciudadanos que trabajan en el extranjero son un salvavidas para el desarrollo. Las remesas de los migrantes constituyen una fuente importante de recursos y financiamiento externo. Las mismas han estado creciendo rápidamente en los últimos años y ahora representan la mayor fuente de ingresos extranjeros para muchas economías. Según el estudio Estrategias para la Inversión de Remesas Familiares en Cadenas de Valor, propuesto por la Comisión Económica para América Latina y otras organizaciones, se indica que Guatemala se encuentra entre los 5 países de América Latina y el Caribe, en los que las remesas tienen el mayor peso en la actividad económica.
Según la investigación, los determinantes de la migración son variados, entre los cuales destacan la búsqueda de un trabajo para mejorar las condiciones de vida, la inseguridad, la reunificación familiar y los efectos crecientes que están en el cambio climático, ya que deterioran o restringen los medios de la población. Es importante mencionar que las remesas tienen el gran potencial de contribuir al escalamiento económico y social, por lo que es necesario generar un entorno que facilite e incentive la inversión de las remesas y otros recursos financieros. Por medio del estudio CEPAL, se permite elaborar una serie de recomendaciones focalizadas, a fin que el apoyo y los incentivos sean adecuadamente dirigidos para que las remesas sean un detonador del desarrollo productivo. Es necesario mencionar que hay ciertas restricciones que limitan una mayor inversión de remesas. Los ingresos de los hogares son bajos, por ello las remesas se destinan principalmente a cubrir necesidades básicas de los hogares, mientras que las actividades productivas presentan una proporción baja. Además, entre los actores de la cadena se observan capacidades diferenciadas que inciden sobre las condiciones de inserción productiva. Más de la mitad de la población ha cursado por lo menos la educación media, y se observa una proporción mayor con educación superior. La escolaridad define en gran medida variables clave como el acceso al sistema financiero formal, la inserción productiva, la propensión a invertir y la decisión sobre el destino de las remesas. A esto se le agrega que la falta de conocimientos en temas administrativos y de ampliación económica mantiene a muchos comercios generados por las remesas sin poder expandirse. Por último, el grado de inclusión y capacidades financieras es bajo, ya que quienes reciben este apoyo encuentran limitantes para acceder a créditos bancarios. Para contrarrestar estas restricciones, la CEPAL, FIDA y la Unión Europea propusieron una serie de acciones para transformarlas en el escenario deseado, a través de una mayor inclusión financiera y desarrollo productivo, incrementando así la inversión de remesas familiares. Para el sur de la frontera, reportó Rigan Rodríguez. Y las remesas representan una fuente de recursos para la compra de productos de primera necesidad, ahorro, construcción, entre otros rubros. Esto lo resaltan las autoridades del Banco de Guatemala. Más de 6 millones de guatemaltecos son receptores de remesas y en los últimos 7 años las remesas se han convertido en un importante motor temporal para la economía nacional. Por ello, alcanzan un peso del 18% del Producto Interno Bruto, superando a las exportaciones y a otros sectores productivos. Definitivamente las remesas desde 2015 prácticamente han duplicado su tasa de crecimiento, es decir que ya tenemos 6-7 años con crecimientos sustanciales y de un peso que tenían más o menos en 2015 de 10.5%, ahorita llegan a 18% aproximadamente. Es decir, sí han cobrado una relevancia importante, 18% del PIB. Esto no es estrictamente comparable, pero yo les digo, el sector comercio, que es el que más pesa en el PIB, más o menos tiene un peso de 18%. En el caso de Honduras y El Salvador sí tienen mucho más, tenemos alrededor de 25%, es decir que tienen una dependencia importante de las remesas. No ese es el caso de Guatemala, pero sí ha venido, como usted bien indica, cobrando mayor relevancia. El esfuerzo de cada connacional que radica en el extranjero es evidente. Por ello se contempla para este año una recepción en concepto de remesas de por lo menos 17.500 millones de dólares, superando en más de 2.200 millones lo del 2021. Sí, definitivamente, bueno, yo no diría que las remesas han cambiado el patrón, realmente han seguido creciendo sustancialmente. Estamos hablando a la última fecha, ahorita mediados de mayo, de 25% de crecimiento. El año pasado, recordemos, fueron 35%. Ya habíamos previsto una desaceleración, pero realmente siguen en crecimientos bastante sustanciales. Esto se debe en buena medida a que la tasa de desempleo en Estados Unidos ya prácticamente regresó a niveles prepandemia. Incluso se habla de escasez de mano de obra en dicho país, y eso pues al final beneficia a los connacionales que logran trabajar más horas al día y consecuentemente enviar más recursos a sus familiares. En este momento no vemos una disminución en una posibilidad de una disminución en las remesas, más que digamos algo pequeño y normal. Por lo que le mencionaba, la tasa de desempleo en Estados Unidos, tanto la total como la de latinos, está en niveles prepandemia, estamos hablando de 3.5, 4%, e incluso nos han comentado de que cuesta buscar mano de obra en ciertas actividades, digamos que no quieren emplearse.
y esto ha implicado también un aumento de salario en Estados Unidos en general, que también viene a inducir que las remesas o que los connacionales envíen más recursos a Guatemala. Pero, ¿hay posibilidad que disminuya el envío de remesas en este momento o todo lo contrario? Sí, la mayor proporción de las remesas vienen al departamento de Guatemala y los departamentos de Occidente, fronterizos con México. Estamos hablando de San Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango, Quiché. Del envío de remesas dependen más de 6 millones de guatemaltecos, por ende su importancia en la economía nacional. Con imágenes de Brian Escobar para el sur de la frontera, informó Daniel Collín. Vamos a nuestra primera pausa del sur de la frontera, ya volvemos. Chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa. RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré. A mi familia y vecinos invitaré. De color vamos a pintar, este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RCM bajo el sol y en la arena. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Ahora saludamos a Ernesto Cornejo, periodista de la red de noticias Salvavisión. Como enviado especial a la zona fronteriza entre los Estados Unidos y México, le da cobertura a este tema. Buenas noches, Ernesto. Cuéntanos qué es lo que nos has preparado para estos días. Así es, buenas noches, Roxana. Saludos a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta El Salvador. En efecto, le tenemos información que se ha generado acá en los Estados Unidos referente al tema de la migración y sus aristas. Iniciamos de inmediato con los detalles, y es que recientemente las autoridades de los Estados Unidos, a través de la vicepresidenta de este país, anunciaron que al menos 10 empresas harán una millonaria inversión en los países que conforman el Triángulo Norte, esto con el objetivo de reducir el impacto de la migración irregular. Ya las reacciones en torno a esto por los representantes de cada una de estas naciones no se han hecho esperar. Veamos más detalles en el siguiente informe. Crear oportunidades económicas para enfrentar las causas de la migración irregular a través de la inversión y la generación de empleos es uno de los principales objetivos que tienen los inversionistas estadounidenses en Guatemala, Honduras y El Salvador. Países que en los últimos años han reflejado un alto índice de personas viajando de manera ilegal. Por su parte, las representaciones diplomáticas de estas naciones aseguran que buscarán las vías para generar más oportunidades y evitar que la migración ya no sea una necesidad. A su vez, agradecieron el aporte que están haciendo estas empresas.
Y trabajando de cerca con el partnership, y creo que lo más importante es darle seguimiento a quiénes serán las empresas que van a invertir en nuestro país, desde la agenda de inversión, la agenda que hemos encabezado desde esta misión diplomática, y es la que nos va a dar las oportunidades y además los trabajos que aún nos hacen falta. Estaba conversando, por ejemplo, con personas de la Universidad de Arizona, quienes son parte de los organizadores del evento de hoy, de In Her Hands, y creo que lo clave acá es que ya ellos están trabajando El Salvador y que lo van a hacer ahora mucho más cercano a nosotros, y esto es importante porque nosotros estamos promoviendo ese intercambio comercial con Estados Unidos, que siempre ha sido nuestro socio principal y donde las exportaciones también están creciendo mucho. Esto también incluye la capacitación de más mujeres en habilidades laborales básicas y agroindustria, como también la promoción de la igualdad de género y la conexión de más de 1.4 millones en el sistema financiero y la economía digital. Las mujeres indígenas, que somos un gran porcentaje en Guatemala, es muy importante poder decir que la economía pues ha ayudado, en este caso en nuestras comunidades, a sostener nuestra identidad, ya que una gran parte de ellas son tejedoras, son agricultoras. Entonces creo que ese trabajo no ha sido valorado también a lo largo de la historia. Estos anuncios fueron hechos en el marco del desarrollo de la 9ª Cumbre de las Américas. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. La Declaración de Los Ángeles también incluye acciones para Guatemala, Honduras y El Salvador. Esto con el fin de promover la migración regular. La periodista Eugenia Sagastume de La Voz de América nos tiene más detalles. La Declaración de Los Ángeles espera marcar el paso en el tema migratorio, principalmente en los países del norte de Centroamérica que generan altas cifras de migrantes irregulares. Canadá ofreció recibir a más de 50,000 trabajadores agrícolas de Guatemala y el Caribe de forma temporal, mientras que Estados Unidos sumó 11,500 visas H-2B para trabajadores no agrícolas. Rosario Martínez, investigadora de Flaxo, lo considera un paso acertado. Las visas H2A y H2B también representan una oportunidad. El director del Instituto Salvadoreño del Migrante, César Ríos, asegura que los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras deben comprometerse a velar por el respeto de los derechos laborales de sus ciudadanos en cualquier país que ofrezca estas visas. Un llamado para OIT para que acompañe a los gobiernos, porque si no vamos a repetir la historia de pagos desiguales, de no respeto de sus derechos laborales. España, país invitado a la cumbre, anunció que duplicará la cantidad de visas laborales para los hondureños en programas de migración circular, algo que César Ramos, de la Comisión Acción Social Menonita, asegura es algo positivo. Nos parece que viene a ser también un alivio a esta presión de la población por encontrar, sobre todo, oportunidades de trabajo. Queda pendiente evidenciar la forma en que todos los ofrecimientos sean cumplidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Al menos 20 países se han comprometido para trabajar en cuanto al tema de la migración y poderles dar una estabilidad a estas personas, principalmente con oportunidades de trabajo y también asilo. Las estadísticas de los detenidos tratando de cruzar de manera ilegal a los Estados Unidos sigue batiendo año con año los récords. Por ejemplo, las autoridades de México han reportado en los primeros 6 meses de este año más de 75,000 capturados. En su mayoría son centroamericanos, casi un 91% más que el año pasado. El panorama se puede agudizar aún más para los próximos meses. La crisis migratoria no se detendrá. La presión ante la crisis económica que se vuelve cada vez más profunda como consecuencia de la guerra en Ucrania va a seguir desplazando a mucha gente a verse forzada a tener que emigrar hacia los Estados Unidos de una u otra forma. Es por eso que el presidente de los Estados Unidos, junto a 19 más del hemisferio, presentaron la Declaración sobre Migración y Protección.
Primero, la estabilidad y la asistencia, asegurándonos de que las comunidades que acogen a los refugiados tengan los recursos necesarios para atenderlos, para proveer educación, refugio y oportunidades de trabajo. En segundo lugar, aumentar las vías de migración legal y la protección de los refugiados. En tercer lugar, trabajar juntos para aplicar una gestión de fronteras más humana y coordinada. Y por último, asegurarnos de que trabajamos juntos para responder a las emergencias. Sabemos que una migración segura, ordenada y legal es buena para todas nuestras economías, pero tenemos que poner fin a las formas peligrosas e ilegales de migración. Identificando acciones que se traduzcan en políticas públicas que promuevan el desarrollo y la inclusión, en un ambiente de paz y de seguridad, y enmarcadas en la protección de los derechos humanos de las personas en movilidad humana. Por ello, saludo esta cumbre y la voluntad política que han manifestado los jefes de Estado y las delegaciones aquí presentes para trabajar con el objetivo de fortalecer las acciones coordinadas en esta materia. Además, reiteraron que buscarán crear leyes para los traficantes de personas. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Tan solo en los primeros 6 meses de este año han sido detenidos más de 20,000 guatemaltecos tratando de cruzar por las diferentes fronteras, una situación que mantiene preocupados a los miembros de las diferentes organizaciones sociales. Al respecto, logramos conversar en exclusiva con el canciller de Guatemala para ver qué acciones están tomando tanto en ese lugar como también para las personas retornadas. Más detalles a continuación. De acuerdo a las estadísticas, más de 20,000 guatemaltecos han sido identificados en los últimos meses tratando de llegar a los Estados Unidos de manera ilegal, posicionando este país entre los primeros 3 con más números de detenidos. De acuerdo a los analistas en temas de migración, la falta de oportunidades en Centroamérica está impulsando a que muchos decidan emprender el viaje de manera irregular. Por su parte, el canciller de Guatemala reiteró que desde el gobierno central están impulsando el desarrollo de oportunidades para evitar que más personas dejen el país y también han buscado reinsertarlos a los que son retornados nuevamente. Aquellas personas que están siendo retornadas no solo sean tratadas como dignamente, sino también cuando lleguen tengan una oportunidad para quedarse. Y aquí empiezan los programas de reinserción. Porque normalmente cuando llegan al aeropuerto, donde tenemos una serie de entidades que les pueden ayudar, como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Agricultura, la gente no lo conoce. Así que estamos trabajando ahora también con Conamigua para que la expansión de los programas de Conamigua puedan llegar a los retornados, no solo en Guatemala, sino también a través de nuestra red consular, y poderles mostrar los programas que tenemos de ayuda que el gobierno del presidente Alejandro Yamatei acaba de comprometer también en más de 3 billones de quetzales que ya están de nuestro presupuesto. Y tenemos un catálogo de cooperación también sur-sur del cual nos podemos beneficiar todos. Reiteró que el anuncio de la inversión por parte de Estados Unidos a los países del Triángulo Norte también favorecerá atacar de raíz el tema de la migración y evitar que los números sigan en aumento. 9 millones de dólares en una primera instancia, de un programa que puede llegar hasta 3 billones de dólares. Y este programa tiene 2 componentes trascendentales. Uno es empoderar y trabajar con las comunidades que ya tienen un impacto en diferentes procesos de industria o en industria dentro del país. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que es Millicom. Ustedes saben, Millicom acaba de hacer una inversión muy grande en Guatemala y el efecto de lo que podría causar en la educación y en la sensibilización de todos los guatemaltecos, el uso del celular que llega a diferentes lugares va a ser parte de los programas de empoderamiento para la gestión de trabajo, de oportunidades de visas, de oportunidades de educación. Eso se va a poder generar ahí. El diplomático aseguró que están trabajando desde la red consular en los Estados Unidos para sus ciudadanos con los diferentes programas de atención. Informó Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Bueno, Roxana y amigos televidentes, es parte de la información que ha ocurrido acá en los últimos días en los Estados Unidos con respecto a las acciones y al trabajo que las autoridades están teniendo en cuanto al tema de migración.
Con esto retornamos la señal hasta los estudios principales. La invitación está hecha para que nos pueda sintonizar el próximo fin de semana en un nuevo programa. Retorno hasta los estudios principales. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Ernesto, por la información. Saludos. Nosotros vamos a una nueva pausa comercial. Ya volvemos. El 12 va con vos. En México, la mayoría de los albergues para migrantes pertenecen a organizaciones religiosas como la Iglesia Católica que ayudan a refugiados y deportados. Vicente Calderón nos informa que en Tijuana hay una que atiende a quienes profesan otros credos. Lo que antes era un bar se convirtió en sitio de culto para el Islam a escasos metros de la frontera con Estados Unidos. Una organización de California transformó un antiguo inmueble de Tijuana en un centro de apoyo para refugiados musulmanes. Cualquier musulmán que venga a pedir asilo a Estados Unidos o a Canadá y que quiera venir al albergue, pues aquí les vamos a ayudar. Fue idea de Sonia Tinoco, una mexicana que dirige la Asociación de Musulmanas Latinas de San Diego. Es un sueño hecho realidad. Pareciera que no es verdad, pero gracias a la ayuda de todos ustedes. Con capacidad para albergar 100 personas, hoy atienden unos 30, oriundos de África, Rusia y Afganistán. Sarajuddin Karimzai huyó cuando retomaron el poder los talibanes. Nos querían matar por no enrolarnos en el ejército. Tiene 4 meses en Tijuana con su familia, buscando asilo en Estados Unidos. Estamos previniendo la entrada ilegal de cualquier forma, para evitar que usen coyotes. La inauguración oficial fue el 11 de junio. Celebraron con comida mexicana, pero cumpliendo con el Islam. Puro comida halal y todo el mundo puede comer. No hay cerdo, no hay cervezas. Ahmed llegó de Ghana hace 5 años y ahora es voluntario en el centro, donde ayudarán también a quienes como él decidan refugiarse en México. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Y todos los centenares de migrantes buscan oportunidades laborales para poder sustentar a sus familias. Esta semana se reportó el rescate de una mujer oriunda de la zona sur de Honduras que fue rescatada por las autoridades fronterizas. Una migrante hondureña y sus 2 hijos menores de edad fueron rescatados tras quedar atrapados por las corrientes del río Bravo, el cual cruzarían para llegar a Estados Unidos, informó el domingo el Instituto Nacional de Migración de México. El INM indicó en un comunicado que el rescate de la hondureña con una niña de 2 años y un niño de 8 se realizó el sábado por miembros del Grupo Beta del estado de Coahuila, cuando quedaron varados en el punto conocido como puente de ferrocarril. El personal del Grupo Beta los localizó al navegar río arriba y al percatarse de su presencia detuvieron la marcha y los convencieron de subir al aerobote para trasladarlos al punto de desembarque en Paseo del Río y después llevarlos al albergue Baza Betania, dijo el INM, dependencia de la Secretaría de Gobernación. Previo a rescatar a la familia de migrantes hondureños, los agentes habían recuperado los cadáveres de 3 migrantes que murieron por ahogamiento en el río Bravo. Según el Instituto Nacional de Migración, uno de los migrantes fallecidos es de Nicaragua y los demás no portaban identificación. Según cifras oficiales, en el año fiscal 2022, que arrancó el 1 de octubre del 2021, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza
ha contabilizado más de 1 millón de migrantes interceptados en la frontera sur estadounidense, lo que mantiene alerta a los gobiernos de los países centroamericanos que intentan por diferentes canales frenar la migración irregular. Para el sur de la frontera, Belinda Cerrato. 5 hondureños salieron del país llenos de ilusiones y esperanzas de poder tener mejores oportunidades y retornaron trágicamente al interior de un ataúd. El sueño de una vida mejor y llena de oportunidades se convirtió en la peor pesadilla para 5 hondureños que perdieron la vida en México tratando de cruzar de manera ilegal hacia los Estados Unidos y regresaron en un ataúd al ser repatriados por Cancillería para que sus familiares les den el último adiós. Sí, hay 5 personas que han sido repatriadas, sus cuerpos. El de la señora María Argentina Turcio Sarmiento, de 37 años, de Pimienta Cortés. La señora doña Karina Villafranca Murillo, del Distrito Central. La señora Silvia Velázquez, de Sabana Grande, Francisco Morazán. Y el señor Jairo Antonio López Sierra, del Distrito Central, Francisco Morazán. Y a la vez que una urna crematoria de una menor de 4 años, que ha sido repatriado pues por... Familiares de las víctimas aseguraron que nunca imaginaron tener que vivir este duro momento y recibir a sus seres queridos de esta manera y dentro de un féretro. No, nunca imaginamos que íbamos a venir aquí, que la íbamos a llevar así. Jamás se nos pasó por la cabeza. En estos momentos es bien duro, no hay palabras para decirlo así. El llanto, el dolor, la consternación e impotencia invadió a las familias al manifestar que sus hijos, padres o hermanos solo migraron en busca de una vida mejor y lo único que encontraron fue la muerte. Claro que usted sabe que uno cuando se va para otro país es a buscar, como dicen, lo que no tiene en el país de uno, porque eso es triste y lamentable. Aquí no, usted sabe que aquí no hay trabajo, aquí es bien difícil. Aquí, como dicen, aquí lo que se hace solo es para el día. Los cuerpos de los hondureños que fueron repatriados murieron en diferentes circunstancias y pese a los miles de riesgos, la migración continúa en aumento. Hasta la fecha, la Cancillería reporta más de 120 hondureños que han perdido la vida tras el sueño americano y cuyos cuerpos han sido repatriados a nuestro país. Con imágenes de Ángel Maradiaga, informó Merari Borjas. Es un camino difícil, un camino duro. Más migrantes perdieron su vida en el camino rumbo a los Estados Unidos. Sus cuerpos fueron repatriados. 3 cuerpos más se sumaron a la lista de migrantes que tuvieron la infortuna de perder sus vidas, impulsados por la falta de oportunidades y obtener un mejor futuro. Familiares llegaron destrozados a reclamarlos a la Cancillería, que junto a las autoridades mexicanas pudieron agilizar el proceso. Pues él me decía que se iba a ir y él ya tiempos tenía ese viaje, pero no le había salido. Y sus objetos de él era de hacer su casa, porque él no tenía casa. Él alquilaba una casa aquí en Catacama, acá vivía con la mujer que tenía. Ese era el objeto que él llevaba de ayudarme, porque yo me manejo enfermo, tengo desgaste en las rodillas, sí, y ya no trabajo, solo trabajo ratito. Sí. Fue difícil porque su sueño americano era, sus pensadas eran buenas, pero al punto salieron malas. Llenos de sueños y metas, así salieron de Honduras Raúl Celaya, de 37 años, padre de 3 hijos y uno más que viene en camino, Selvin Rolando Garrido, de 33, y Eric Iván Amador, quien también tenía 2 hijos, pero lamentablemente fallecieron en un vagón de tren en Piedras Negras, Coahuila, México. Algo que culminara con el regreso de estos cuerpos, pero lamentablemente siguen falleciendo, entonces seguimos apoyando no solo a veces en México, en Estados Unidos. Hay algunos casos en España que también hemos apoyado, así que seguimos en esta labor. Son 127 millones de lempiras. Estos fueron establecidos mediante una ley del Congreso Nacional para apoyo a los migrantes en el exterior, creo que alrededor del 2006, 2007, y fueron incrementándose a través del tiempo. Son más de 40 cuerpos los que aún siguen en proceso de repatriación. Las autoridades insistieron además en la localización de los familiares de Óscar Andrés Montes Rosales, ya que su cuerpo está listo para ser trasladado al país, pero nadie ha realizado el procedimiento debido. Estas repatriaciones hubiesen sido en un vuelo comercial, en temas de costos hubiera oscilado entre $5,000 a $6,000 por cuerpo. Se realizó todas las gestiones pertinentes, se enviaron todo el padrón de las huellas dactilares del Registro Nacional de las Personas a Medicina Forense en México. Ellos hicieron la comparación con la necrodactilar
Ya una vez que ejecutaron la autopsia y todos los procesos, rápidamente se hizo este trabajo de repatriación. Honduras ha mantenido una mora de al menos 80 repatriaciones, pero en lo que va de este año ya se han podido concretar 26. Con las imágenes de Jesús Sánchez, les informó Janet Flores. Y siguen las tragedias de los indocumentados que no logran llegar con vida a los Estados Unidos. En medio de la fuerte lluvia, momento de dolor y de muchos sentimientos encontrados, se vivió en el cementerio conocido como El Zapote en la ciudad de León, cuando familiares, amigos y conocidos le daban el último adiós a Iván Ramiro Rivera Velázquez, abogado leonés que fue encontrado en estado de descomposición el pasado 28 de mayo en el Río Bravo cuando seguía el sueño americano. Su esposa junto a sus 2 pequeñas que procrearon vivieron una mañana difícil. Por su parte, Néstor Rivera, hermano biológico del infortunado, explicó que eran las cenizas que se iban a repatriar, pero ya de último recibieron la buena noticia que enviarían el cuerpo de su hermano. Ya la ceniza, ¿no? Porque esa era la última opción que teníamos, pero no se logró. Logramos traerlo con el cuerpo. Que allá solo cobraron $3,500 para que ellos hicieran realidad venir hasta acá a Nicaragua el cuerpo de Iván. Mas sin embargo sabemos, y todo aquel que sabe que ha tenido muertos sabe que no se gasta eso, se gastó mucho más de los $3,500. Iván se convierte en el tercer migrante leonés que muere en las aguas del Río Bravo en busca de una vida mejor en los Estados Unidos. Las autoridades migratorias de México han informado de un aumento dramático en el número de centroamericanos y caribeños detenidos en la ruta migratoria, siendo desafortunadamente la mayoría hondureños. El gobierno mexicano interceptó a 76.626 migrantes de enero a marzo de 2022, un aumento interanual del 89,3% frente al mismo trimestre del año pasado, según se indica en el informe Estadísticas Migratorias de 2022. Los extranjeros presentados o canalizados por las autoridades migratorias de los primeros 3 semestres de 2022 son casi el doble de los 41.005 del mismo periodo del 2021, detalló el informe. Los datos también muestran un incremento interanual del 71,9% de los menores de edad interceptados, al pasar de 6,5 de enero de 2021 a 11.271 en este año. Sin embargo, los principales orígenes de los migrantes presentados o canalizados ante las autoridades migratorias fueron Guatemala y Honduras, cada uno con 23,9% del total. Le siguieron Cuba con el 15%, Nicaragua con el 9%, El Salvador con el 7%, Colombia con el 5,9% y el resto de los países no especificados. Casi una tercera parte de las intercepciones se produjo en Chiapas, estado en el que la frontera con Guatemala, donde se bloqueó a 24.294 migrantes, es decir, casi el 96% más que en el mismo periodo de 2021. Asimismo, las deportaciones aumentaron un 9,2% interanual en el trimestre del 2022, con 26.131 extranjeros devueltos por autoridad migratoria mexicana, comparados con los 23.940 en el mismo periodo de 2021. La mayoría de deportados provenía de Guatemala, con más de 11.000, y además, el primer trimestre hubo un aumento de 27,5%. Los datos reflejan un flujo migratorio récord hacia los Estados Unidos, cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza detectó a más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México en el año fiscal 2021. Y la diversidad poblacional ha fortalecido e impulsado el crecimiento económico de Los Ángeles. Verónica Villafañe de La Voz de América describe cómo la inmigración latinoamericana y sus orígenes hispanos ha definido la ciudad y su alcance internacional. Personas y culturas de más de 100 países del mundo conforman la población de Los Ángeles, donde se hablan 220 idiomas, y sus raíces hispanas, que datan desde 1781, cuando el gobernador español Felipe de Neve fundó la ciudad, mantienen su dominio poblacional. Actualmente, casi la mitad de los 4 millones de habitantes de la ciudad son hispanos. Gaspar Rivera Salgado es experto en migración transnacional. Tenemos aquí en Los Ángeles la mayor diáspora mexicana, guatemalteca, salvadoreña, y de toda Latinoamérica está presente en esta ciudad. El 36% de la población de la ciudad es inmigrante y un gran motor de su economía como parte de la fuerza laboral, que incluye a miembros de comunidades indígenas de Latinoamérica, cuyo aporte debe ser reconocido, afirma Odilia Romero, directora ejecutiva de Cielo. Pero nadie habla que la persona que te sirve tu comida, desde los taqueros hasta una
restaurantes de alta cocina muchos son indígenas, tanto de México como de Guatemala. Los inmigrantes son una potencia empresarial. Son el 51% de los dueños de negocios, generando más de $4 millones en ingresos comerciales para la ciudad de Los Ángeles y aportan $5.000 millones en impuestos locales y estatales. Eso se suma a $38.000 millones en poder adquisitivo de los inmigrantes en la ciudad. La derrama económica de esta población es sin duda muy importante para Los Ángeles y para California. Además, la demografía de la ciudad es un factor determinante en la relación sociopolítica y comercial internacional de Los Ángeles, que según Rivera Salgado ha creado una conexión crucial con Latinoamérica. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Y para reconocer las contribuciones de los extranjeros que se han establecido en Estados Unidos, la Casa Blanca proclamó junio como el mes de la herencia migrante. Activistas en Washington decidieron contar las necesidades de esta comunidad a través del teatro. We need to secure our border and fix the immigration system. Con la promesa de garantizar un sistema migratorio accesible y humano, el presidente Joe Biden proclamó junio como el mes nacional de la herencia migratoria en Estados Unidos. Y en Washington, donde 1 de cada 7 personas es extranjera, la alcaldía, a través del programa Justicia para el Migrante, anuncia un monto sin precedentes para ayudar a esta comunidad. Que este año tiene $3.5 millones para proveer servicios gratuitos legales a cualquier persona de origen inmigrante que necesite de esa ayuda. Aquí en Washington DC tenemos representación de más de 160 nacionalidades de todo el mundo. Mientras tanto, activistas en Washington buscan que la comunidad conozca a través del teatro la realidad de los migrantes y muestran como referente a Claudia Jones, una periodista y feminista de Trinidad que militó en el Partido Comunista y fue deportada por Estados Unidos en 1955. Es un teatro para provocar que la gente piense. El público sabe cómo resolver la situación, que debemos reunirnos para resolver estas cosas. El problema de inmigración, el problema de vivienda, el problema de alimentación, el problema de falta de trabajo, todo ese tipo de cosas, de los maltratos en los trabajos. Según el último censo del 2020, la población migrante en Estados Unidos superaba los 58 millones. Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Vamos a una nueva pausa, ya volvemos. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Queremos presentarle una historia de una salvadoreña que emigró hacia los Estados Unidos para sacar adelante a su familia. Nos cuenta el riesgo que vivió y cómo volvió a El Salvador. Actualmente su situación es difícil. En el siguiente reportaje, que abordaron diferentes fuentes que coinciden en que la falta de educación sexual es un factor de la migración irregular. Me dieron la opción de llevarme solamente uno de los 4. Y fue pues súper difícil elegir. Olimpia tomó la determinación de dejar a 3 de sus 4 hijos en el país y contratar a un traficante de personas para que le ayudara a cruzar la frontera de los Estados Unidos. Según ella, para dejar atrás la violencia intrafamiliar y la escasez de recursos económicos. La decisión la tomó hace 5 años. Ahora nos relata parte de esa experiencia desde su casa en Apopa, en San Salvador. Dios sabe por qué permite las cosas, sí. Mi deportación, pues yo decía, quizás mis hijos me necesitaban acá. Y
Y sí, pues fue una alegría volver a verlos y estar con ellos, aunque pues mi meta era llevármelos, ¿no? Pero ella ya no regresaría como se fue. Ahora tenía una razón más. Estaba nuevamente embarazada y en 4 meses daría luz a su 5º hijo, que ahora corre por toda la casa, a pesar de su diagnóstico médico y tras varias operaciones. Me nació con una condición que se llama lipomeningocele, o espina bífida. Él nació con una pelotita acá en la espalda. Nomás nació, me lo dejaron ingresado en el Bloom. Las familias muy numerosas requieren una gran cantidad de esfuerzo económico y sobre todo en un país que tiene una de las canastas básicas más altas de Centroamérica. En El Salvador se necesitan al menos $223, sin contar el costo de la vivienda, según indicó el Centro para la Defensoría del Consumidor. La única salida que la población encuentra, sobre todo cuando se trata de mujeres cabeza de hogar, es la migración, según los expertos. Es un problema de seguridad social, de seguridad económica, de estabilidad. No solamente es tener un empleo, es ver el salario digno que se pueda recibir. Tenemos casos incluso de personas, de mujeres retornadas, que incluso vienen embarazadas, a veces hasta en la ruta migratoria, o como que se llama, o viceversa, van de aquí para allá embarazadas. El problema requiere un abordaje integral, que va desde la prevención de embarazos a temprana edad, pero para eso se requiere educación sexual en los diferentes centros escolares, algo que ya se aborda desde la etapa de desarrollo, pero es urgente ir más allá. Realmente la educación sexual debe incorporar un componente psicosocial. Eso es algo que quedó demostrado hace ya un par de décadas, lo que estaba fallando. Las jóvenes tenían información de cómo fisiológicamente ocurría un embarazo, lo que no tenían era el entrenamiento emocional, psicosocial para enfrentar las relaciones entre adolescentes, entre jóvenes. De hecho, es lo que sugiere un estudio reciente realizado por la Asociación de Capacitación en Salud Mental. En ese punto es donde nace la idea de reforzar la currícula para los alumnos en las aulas. Sin embargo, el presidente de la Asociación de Colegios Privados tiene una opinión diferente. Si nos pusiéramos a elaborar currículum para cada una de estas disciplinas, nos veríamos como saturados o sobresaturados de asignaturas en nuestra parte curricular. Intentamos consultar al Ministerio de Educación sobre el tema, sin embargo, no obtuvimos una respuesta. Y es que el problema necesita un análisis a fondo, porque las mismas mujeres migrantes con hijos reconocen tener conocimiento del tema. Me acuerdo yo que en psicología de la adolescencia me daban a mí sexualidad y todo eso, pero lo básico. No ahondan más en ver las consecuencias pues, de los actos que uno hace. Pero hay una luz en el camino. Las estadísticas del Ministerio de Salud revelan una disminución de embarazos en los primeros meses del 2022. Hasta el 27 de abril se reportaron 15.674. Sin embargo, la cifra preocupa en un solo punto. De esa cantidad, 3.193 son adolescentes en edades desde los 10 a los 19 años. Un embarazo en adolescentes tiene un aspecto trazador en el tiempo que afecta desde la vida de la persona, de la mujer que acaba de desarrollar ese embarazo, hasta aspectos económicos de país, porque son pacientes que no pueden tener un desarrollo académico o que se retrasen en todo su proceso de formación. Muchas de estas jóvenes, a pesar de alcanzar la mayoría de edad, continúan viviendo con sus padres. Olimpia, a sus 38, no ha logrado independizarse. Gracias a Dios que, pues ahorita, como le digo, yo vivo con mis papás y ellos me han echado la mano en todo, pues prácticamente a veces que no tengo yo para darles de comer, pues ellos tienen y comemos. Nosotros lo sentimos bien con nuestros hijos y también con esa puñadita de nietos, ¿verdad? Uno de los motivos que incluso la llevarían a migrar nuevamente de ser necesario, aún sabiendo los riesgos que implica la travesía. Por eso le digo, si yo tuviera la oportunidad o me dijeran, pero a excepción de antes, como yo he dicho, que pudiera irme con todos mis hijos.
Las cifras de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos revelan que han incrementado las deportaciones y esto sugiere que quienes buscan cumplir el sueño americano no desisten del riesgo pese a las advertencias. Hasta abril de este año se reportan 5.045 deportaciones en total. Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Roxana Webb. Hasta la próxima.